Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tutores Real Estate. En cada episodio conocerás de la voz de los expertos todo lo relacionado con el medio inmobiliario. ¿Conoces lo que es un convenio de justicia alternativa? Nosotros te lo platicamos. El día de hoy tuvimos de visita al licenciado Felipe González, titular del Centro de Justicia Alternativa 161, quien estuvo con nosotros platicando su experiencia, qué son los convenios de justicia alternativa, cuáles son los tipos de convenios, qué conflictos puedes evitar con ellos. Te invito a que escuches el capítulo completo. Hola, ¿qué tal, Felipe? Tenemos el día de hoy a Felipe de Jesús González, maestro, licenciado de profesión. Estamos muy contentos de tenerte aquí el día de hoy. Muchas gracias. El tema de hoy que nos interesa es platicar de la justicia alternativa. Creo que es un tema que ha venido con su boom unos años atrás y es sumamente importante para la sociedad. Platícanos un poquito primero, Felipe. ¿Quién es Felipe? Claro que sí. Bueno, soy Felipe González, tengo una maestría en Derecho por la Universidad Panamericana y tengo aproximadamente 20 años en el medio inmobiliario. Empezamos administrando propiedades y posteriormente adquirí la certificación como mediador privado. Tengo un centro, soy titular del Centro Privado de Justicia Alternativa 161 y estamos muy enfocados en prevención de controversias en temas inmobiliarios. Buenísimo, creo que es un tema que nos compete a nosotros como inmobiliarios y a toda la sociedad, porque estamos involucrados en esto, vamos de la mano. Felipe, platícanos, ¿qué es justicia alternativa para quien no lo conozca? ¿Y cómo se aplica? Claro que sí. La justicia alternativa son herramientas o son métodos que la idea nacen con la premisa de evitar controversias o bien dirimirlas. Toda aquella persona que tiene una controversia con otra persona tiene la posibilidad de no tocar las instancias judiciales y a través de estos mecanismos que hacen construir acuerdos, facilitar el diálogo, de tal forma que las partes lleguen a acuerdos que sean viables, que sean legales y que se cumplan y que facilite sobre todo una sana relación contractual durante esté en vida este convenio que celebran. Felipe, ¿cuáles son los principales convenios que se utilizan en justicia alternativa? Bueno, en el caso del centro donde yo presido, lo principal son actividades inmobiliarias. Estamos hablando de contratos de arrendamiento, contratos de promesa de compraventa, reconocimientos de adeudo entre las partes, incluso temas que tienen que ver con conflictos vecinales o conflictos de condominales. Fíjate que es muy importante el tema que tocas porque nosotros como inmobiliarios empezamos a conocer justicia alternativa hace unos años atrás, pero gran parte de la sociedad no lo conoce. Cuando le dices, vamos a firmar un contrato de justicia alternativa, que es prácticamente un convenio, como que se quedan con el signo de que, ¿qué es esto, no? Y nosotros también como inmobiliarios tenemos la idea de que solamente se puede utilizar en arriendos, que es en lo que más lo utilizamos, pero bien lo comentas, puedes utilizarlo en ventas, en temas de deudas. Así es. Y en convenios vecinales. Sí, así es. De hecho, hay una infinidad de situaciones por las cuales se puede utilizar la justicia alternativa. Digamos que las inmobiliarias lo han adoptado para temas de arrendamiento, para prevención precisamente de controversias por algún incumplimiento de las partes, pero la realidad es que lo puedes utilizar para muchas cosas, desde una inmobiliaria que necesita proteger una comisión por un servicio que le va a prestar a una persona que desea vender su inmueble. Otro tipo de situaciones, por decir, sería entre vecinos, incluso desde un perro que ladra mucho y genera conflicto a vecinos, bueno, pues pueden mediar esa situación con la intención de recurrir a mecanismos que prevengan situaciones y que las dos partes puedan tener una empatía mutua y generar acuerdos. Otro tipo de situaciones, por ejemplo, son reconocimientos de adeudo. Temas de divorcio, también se puede llevar los divorcios a través de justicia alternativa. Incluso la misma custodia de menores se puede conciliar esa parte para que lo importante es que las partes puedan construir acuerdos que sean viables y que les genere no nomás un compromiso, sino la obligación de cumplirlos. Sin embargo, puedo decir que gran porcentaje de los convenios de justicia que se firman,
la mayoría se cumplen. O sea, si nos vamos a los números, estamos hablando que menos de un 1% de los asuntos que se llevan a través de justicia alternativa terminarán en un procedimiento de ejecución en los juzgados. Eso es buenísimo. Creo que finalmente también la gente se predispone, ¿no?, a lo que puede y no puede hacer. Entonces dice, bueno, ¿para qué me meto en problemas si ya sé que voy a tener esta situación? Entonces la evito. Yo creo que por ahí también va que el número de ejecuciones ha sido como muy pequeño, ¿no? O sea, el porcentaje que han estado ejecutando ese convenio. Correcto. Creo que las reglas del juego son muy claras desde un inicio y eso les genera a las partes como se empieza desde cero y con la intención de prevenir una controversia, creo que los pone en un plano de igualdad. Entonces, crea conciencia a las partes, genera una empatía desde la trinchera en la cual se encuentra cada uno, porque muchas veces tienen intereses antagónicos, pero precisamente la justicia alternativa es lo que busca, que tengan acuerdos que sean equitativos y obviamente pues que se cumplan y que ante todo siempre haya un diálogo porque somos humanos, entonces tenemos diferentes perspectivas de las situaciones, de los conflictos, pero lo importante es que en el momento en el que sepamos que tenemos un desacuerdo y que en lo único que a lo mejor estamos de acuerdo es que tenemos un desacuerdo, partiendo de ahí sería la premisa para empezar a negociar y llegar a un acuerdo común que beneficie a las dos partes. ¿Por qué tendríamos que llevarlo a un tercero en un procedimiento que se le llama heterocompositivo, que en este caso resuelve la persona que es ajena al problema, pero que no sabe quizás todos los antecedentes que se tienen? Entonces, como no sabe todo lo que implica ese conflicto, muchas veces las situaciones, el conflicto como tal, surge de situaciones de ego, de malos entendidos, que no son situaciones legales y que si tú lo judicializas, al final nos vamos a lo meramente legal. Entonces, creo que una ventaja de justicia alternativa es que son procedimientos autocompositivos y qué mejor que las personas que están involucradas en el conflicto sean las que propongan soluciones. Claro. ¿Qué diferencia tiene, Felipe? Porque en algún tiempo se habló mucho de firmar contratos de transacción notarial en temas de arrendamiento. Claro. ¿Qué diferencia tiene este tipo de contrato con un convenio de justicia alternativa el día de hoy? Claro que sí. Mira, primeramente los convenios de transacción judicial se celebran en una notaría, con un notario. Y lo que hacía es prevenir o dirimir controversias que se pudieran dar, pero se tenían que hacer recíprocas concesiones. Entonces, dentro de esas recíprocas concesiones es negociar unas cosas por otras. Sin embargo, cuando lo llevabas al campo de la práctica, los jueces, dado que son juzgadores y que tienen que agotar el principio de legalidad, o sea, que las partes tienen que ser oídas y vencidas en juicio, prácticamente se llevaba un juicio normal donde lo que el convenio de transacción te arrojaba o te aportaba es que las partes no podían decir que no eran ellas porque había una ratificación de firmas como tal y le daba fecha cierta a ese acto. Pero ya lo que era el contrato, los términos establecidos, de todos modos los jueces lo tenían que desahogar. En justicia alternativa, de los que somos mediadores certificados, tenemos esa certificación por parte del Estado. El Instituto de Justicia Alternativa es un órgano autónomo y que forma parte del Poder Judicial. Entonces, digamos que emanamos del mismo poder donde vienen los jueces. Por decirlo coloquialmente, seríamos los hermanos menores de los juzgadores. Y lo que hacen los mediadores es prevenir controversias para evitarle o despresurizar, incluso desahogarle trabajo a los jueces de situaciones que están dentro de las manos de un mediador, el poder conveniar. Buenísimo. Entonces, bueno, pues ahí está claramente la respuesta. Cada quien puede tomar su propia decisión, pero pues, claramente creo que justicia alternativa tiene una gran ventaja sobre el otro tipo de contrato que anteriormente era lo que había, ¿no? Era lo máximo que la gente quería firmar en sus transacciones de arrendamiento. Ahora, platicando como simples mortales, por ejemplo, yo quiero rentar mi propiedad. A mí me conviene, obviamente, tener este contrato firmado de justicia alternativa. Yo soy la propietaria, viene un inquilino, al inquilino
uno de los consejos es primero hacerle la investigación, ¿verdad? Para ver si es un cliente, ¿no? Si tiene un buen perfil para ser aceptado. Después de ahí vamos a firmar el contrato de justicia. A mí lo que me llamó la atención cuando yo empezaba a firmar este tipo de contratos es que la documentación no se le requiere solamente al que renta, sino también al propietario, porque hay que verificar que realmente es el propietario. Cuando nosotros rentamos en contratos privados, el inquilino no puede constatar o normalmente no constata que es el propietario que le está rentando. ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿No? ¿Qué tipo de documentos se le pide también al propietario? Claro, es muy buena aportación este comentario que haces. ¿Por qué? Porque hay una debida diligencia que tienen que tener ambas partes para evitar controversias. Hay un principio general del derecho que dice que quien paga mal, paga 2 veces. Entonces tenemos una situación donde una persona llega a un inmueble, quiere pagar el año por adelantado para evitar cualquier situación a futuro y resulta que le paga a una persona que no tiene los derechos, ya sea porque no es apoderado, porque no está legitimado, porque no es albacea o no es titular de ese bien inmueble. Y entonces el día de mañana puede presentarse un tercero con mejores derechos, que en este caso es un propietario, y reclamar las rentas al inquilino cuando este inquilino pagó el año por adelantado. Y hay un mundo de situaciones por las cuales pueden quedar desprotegidos. Claro, porque muchas veces me ha tocado que el inquilino le cuesta pagar este contrato, porque normalmente, pues dependiendo de la situación, o se pagan ambas partes, es lo que se usa, o la paga él porque no tiene un fiador con propiedad como respaldo, pero les duele pagar este convenio, ¿no? Pero lo que no saben es que también ellos tienen este soporte de saber quién les está rentando. Como bien dices tú, yo te puedo pagar y el día de mañana me llega otra persona y me dice, oye, págame mi renta, me comprueba que es su propiedad y ahí ¿qué hago? Pues pagarle, ¿verdad? No me queda de otra. Así es. Tendría en este caso que repetir, o sea, emplazar a quien le pagó y que se ostentó como arrendador. Y si lo encuentra. Claro, ¿no? Si lo encuentra, tendrá que meterle dinero bueno o malo, porque tendrá que llevarlo a los tribunales para que pueda, mediante una declaración de un juez, que le regresen el dinero más daños y perjuicios por lo que le ocasione. Y por otro lado, sí, efectivamente, siempre es bueno hacer una buena investigación, porque las investigaciones te van a ahorrar problemas futuros. Y no nomás es la investigación, sino todo el paquete completo de la debida diligencia para poder ofrecer un inmueble. Llámese de entrada contratar un profesional inmobiliario que sabe y que está preparado para hacer el mejor perfilamiento del inquilino. La misma investigación inquilinaria. Es imprescindible el tener un fiador que responda con un bien. Adicionalmente pueden tener un convenio de justicia alternativa que prácticamente sería evitar controversias a futuro. Y hay otro tipo de protecciones legales que a medida de que quieres blindar tus operaciones, bueno, pues tendrás que hacerlas. No sé, una fianza, protecciones jurídicas que también existen. Sin embargo, se encarece mucho porque cada una va a cobrar por su servicio de tal forma que al final el propietario pues lo que quiere es obtener un rendimiento, una rentabilidad. Sin embargo, efectivamente hay situaciones o al menos hay productos que tienen sí o sí que estar dentro de la operación de renta. ¿Qué pasa cuando el propietario no ha escriturado? Porque hay muchísimas torres el día de hoy que ya están entregadas, quieren ellos obviamente percibir este rendimiento que mencionas, pero no está escriturada. ¿Puedes firmar contrato de justicia alternativa si no tienes la escritura de la propiedad? Depende. Si tienes forma de acreditar, obviamente pues tienes posesión. Seguramente debes de tener un contrato privado o una promesa de compraventa o un contrato de cesión de derechos. Si tú tienes forma de acreditar no solo la posesión, sino que tienes algún título, por ejemplo, en este caso el poseedor de ese bien celebró con el desarrollador un contrato de promesa, pero a su vez el desarrollador le acreditó la propiedad con el predial, con la escritura pública. Bueno, pues esos documentos con los que acredita el propietario la legitimidad o la legitimación que tiene, esos mismos documentos son los que se traería, en este caso, el arrendador para ostentar que tiene derechos de ese inmueble. Y a través de esa forma es que nosotros podemos acreditar
como todo el cauce legal o toda la cronología legal para que él tenga la posesión, la libre disposición del inmueble y qué título le ampara o bajo qué título se puede ostentar para poder celebrar un contrato, en este caso de justicia alternativa. Sí, claro, porque como propietario creo que ahorita es la herramienta que más necesitamos, ¿no? Como propietario. Entonces, creo que a mí me tocó en alguna ocasión, hace unos años, que no podía firmar este convenio porque estaba no tenía la escritura. Entonces, es bueno saber que sí hay, ¿no? Porque creo que también pues va cambiando, ¿no? Se va adaptando este tipo de leyes o normas que existen para poderlos aceptar. Porque te digo, a mí me tocó en lo personal que no nos aceptaron firmar convenio de justicia alternativa porque no tenía la escritura. Sí, hace unos años bastaba con la leyenda de bajo protesta decir verdad, que tiene la libre disposición del bien, porque así lo establece el Código Civil, que con la libre disposición cualquier persona podría rentar. Sin embargo, por criterios del Consejo de la Judicatura con el Instituto de Justicia, se alinean para efecto de que la persona que rente acredite la personalidad que tiene. Y esto brinda certeza legal a las partes. Un inquilino que va a firmar un contrato, pues quiere tener certeza de que a la persona que le está firmando como arrendador tiene la libre disposición y aparte tiene personalidad para hacerlo. Entonces, eso les da certeza legal. Claro. Felipe, ya le rentaste, ya firmamos nuestro convenio de justicia alternativa, los dos estamos súper felices, pero de pronto yo te empiezo a dejar de pagar o algo sucede, ¿no? En la propiedad que como el propietario ya no está contento de tener a este inquilino y tiene que llegar a esta instancia. ¿Qué es lo que sucede después? ¿Qué tiene que hacer un propietario a partir de que decide ya no puedo más, esta situación no da para más, esta persona no me paga, esta persona tiene maltratado el inmueble, pudiéramos decir? ¿Qué sigue? ¿Qué tiene que hacer un propietario? Legalmente, hacer la ejecución, el procedimiento de ejecución, una vez que obtuvo la sanción, que es el documento que dota de categoría de sentencia el contrato que en su momento firmaron. Ahora, es importante saber que una vez que las partes firman sus documentos o sus acuerdos, nosotros como mediadores lo presentamos al instituto. Entonces, una vez que el instituto sella de ingresado el documento para validación, de antemano ya adquieren la fecha cierta. Hay una fecha donde la autoridad se cerciora de que recibió el documento y lo va a calificar. ¿Y por qué lo va a calificar? Porque no sabemos si los documentos que se celebraron, los acuerdos que se celebraron, son jurídicamente viables, son acuerdos que son posibles y que son legales. Imagínate que celebráramos la compraventa de un riñón a través de justicia alternativa. Bueno, pues eso no se puede, no puedes vender un órgano. Tampoco podrías rentar, por decir la Minerva, para celebrar los 15 años de una hija. ¿Por qué? Porque es dominio público. Entonces, estamos hablando que todos esos acuerdos que se llevan se tienen que validar en el instituto. Y una vez que se ve que son jurídicamente viables, posibles y que son legales, entonces se obtiene una sanción. Esta sanción es la que se eleva a categoría de sentencia el documento. Entonces, en el ejemplo donde un inquilino deja de pagar, se rompe el diálogo, el procedimiento de ejecución es llevarlo a los tribunales en la vía de apremio para ejecutar el convenio. Nosotros como mediadores siempre vamos a abogar para que las partes tengan una remediación, o sea, llamar a las dos partes, tratar de avenirlos otra vez para que lleguen a un acuerdo. Ya no modificaríamos ese convenio que tuvieron porque ya obtuvieron una sanción. Simplemente es como tratar de que las partes adquieran nuevamente el compromiso que no ha cumplido para evitar a toda costa escalarlo en el juzgado. Cuando no es posible porque no se presenta o simplemente no tiene ya la voluntad de cumplir o no tiene la posibilidad de cumplir, pues tendría que ejecutarse en un procedimiento de ejecución, que esto es una instancia posterior a la sentencia. ¿Qué diferencia tiene si tú llevas este proceso con convenio a no tener el convenio y tener un contrato privado? Prácticamente en tiempos más o menos es 1 año y medio lo que diferencia uno de otro. O sea, sin convenio nos vamos con 1 año y medio más. Así es, desahogar un juicio
todas sus etapas procesales a efecto de obtener una sentencia, una declaración de sentencia emitida por un juez. Quienes firmaron el convenio de justicia alternativa, a partir de obtenida la sanción por parte del instituto, del departamento de validación, das un paso directamente a ejecución de sentencia. O sea, te evitarías aproximadamente 1 año y medio de litigio en los juzgados y te vas directamente a la ejecución. Bueno, creo que ahí es otra estrellita, ¿no? Así es. No tenemos ni siquiera que pensarlo. La verdad, el costo que pudiera tener este tipo de contrato versus las garantías que te da y el dolor de cabeza que te va a evitar, o sea, no creo que no hay mucho que pensar. Sí, efectivamente. Siempre tenemos que tener la premisa de que las partes lo que quieren es cumplir, que están por voluntad y que tiene que generarse esa empatía entre las dos partes para que se construyan acuerdos. No es lo mismo celebrarlo de manera preventiva, donde yo apenas voy a ingresar a una casa, donde no sé si la casa funciona completamente, donde el propietario no sabe si yo voy a cumplir a cabalidad todos mis pagos, cuidarle su propiedad, porque al final es un patrimonio. Claro. El propietario tiene puesto en ese inmueble parte de su patrimonio y la única contraprestación por parte del arrendatario es cuidarle el inmueble y pagar las rentas en tiempo y forma. Entonces, la realidad es que el arrendador tiene mucho en juego en esa propiedad y el hecho de presentarse de manera anticipada a cualquier situación ayuda el día de mañana cuando se presenta a tratar de resolverlo. No es lo mismo venir ahorita a una mediación donde hay 5 meses que se debe, donde tiene 5 animales en el inmueble, donde ya prácticamente destrozó el jardín, los árboles, la misma casa, los mosquiteros. Entonces, todas esas situaciones atenuantes lo que hacen es agravar la armonía de las partes. Entonces, llegar a una sala de mediación donde ya de antemano hay una casa destruida, rentas no pagadas y siéntense a tratar de buscar soluciones, son difíciles que desde un principio buscar soluciones cuando estamos en un terreno plano de igualdad. Claro. Y si nos vamos al otro lado, es decir, el inquilino está feliz, él paga su renta a tiempo, todo está perfecto, pero resulta que el propietario le dice, necesito mi propiedad antes de cumplir el año, ¿no? Que de alguna manera es forzoso, tengo entendido, en temas de contrato de justicia alternativa, ¿o es como lo establezcas? Según lo establezcan las partes, definitivamente es un ganar-ganar. Digamos que el otro lado de la moneda sería para un inquilino el que le puedan recuperar su depósito. Porque imagínate una renta considerable donde dejaste 3 meses de depósito y el dueño no la quiere regresar porque ya se la gastó, porque considera que los arreglos no van a alcanzarle con los 3 meses cuando es evidente que no le llevaría ni medio mes de los 3 meses que adelantó. O supongamos que de un año para otro quiere desproporcionadamente incrementarle la renta. O simplemente quiere vender el inmueble y ya no quiere que la persona esté ahí. Entonces, hay muchos acuerdos que previamente las partes negociaron y que si alguna de las dos partes incumple, pues digamos que el derecho le va a asistir a la otra para hacerlo valer frente a los tribunales por este tipo de situaciones. Claro, pues tenemos también ahí esta parte del inquilino que le conviene. Sabe de quién es la propiedad, sabe a quién le está pagando, de alguna manera puede también tener este tema cubierto, ¿no? De que no me puedes sacar cuando tú quieras, porque en el convenio establecimos que este contrato tiene este tiempo y sobre todo también poder recuperar su depósito, ¿no? Entonces también tiene beneficios para quien renta. Sí, así es. Sí, porque eso es bueno hacérselo saber y que ellos lo conozcan, porque no lo conocen. Ellos firman y piensan que todos los beneficios son para el propietario y no se están dando cuenta que también hay beneficios para ellos. Entonces es muy bueno que todos podamos explicar esta parte. Sí, precisamente ese es el plano donde hay un terreno equitativo para las dos partes. La equidad tiene que ver con que no podemos tratar igual a los desiguales. Hay intereses diferentes entre un arrendador respecto de un arrendatario. Y la equidad es precisamente eso, llegar a un punto donde los dos converjan
y evite situaciones y construya más bien acuerdos. Entonces, es precisamente las bondades de justicia alternativa, que es para las dos partes, para que los dos se comprometan a cumplir, no solo en lo moral, sino en el campo de lo legal. Felipe, cuéntame, una historia de terror que se pudiera haber evitado con un convenio. Claro que sí. Bueno, de entrada, esa debida diligencia al 2023 creo que no es posible estar firmando contratos de papelería. A la larga sale más caro contratar un profesional, hacer un perfilamiento y llevar toda una debida diligencia para mitigar los riesgos. Ejemplos hay muchos. Hoy un ejemplo en Jalisco es un call center donde hubo una situación, se cometían actividades ilícitas y las personas que trabajaban en el call center fueron secuestradas, desgraciadamente los mataron y entonces entra la fiscalía, incauta el inmueble y tenemos que revisar cuál es la situación porque ahí se cometían ilícitos. Entonces, si el propietario de ese call center no tuvo esa debida diligencia de perfilar a los inquilinos, de firmar un contrato, de tener un fiador, de tener un convenio de justicia alternativa, de pagar sus impuestos, creo que está en un problema muy grande donde incluso puede perder, o sea, se le puede extinguir el inmueble a causa de esa negligencia o de esa malos manejos, malas prácticas. No, qué fuerte. Creo que es una situación fuertísima que estamos viviendo ahorita y como tú lo comentaste, hay propietarios que se les hace muy fácil y firman cualquier tipo de contrato, o les hacen cara bonita, no hacen una debida investigación y a veces no utilizan los servicios de un asesor inmobiliario que a eso se dedica. Y me refiero a los asesores que son profesionales, ¿no? Porque ahorita levantas una piedra y todo el mundo es asesor inmobiliario o quieren vender y rentar. Pero no es eso, es todo lo que hay detrás que de alguna manera nosotros estamos capacitándonos día con día para poderlos apoyar de una manera que los pueda beneficiar o evitar problemas en un futuro. Y como te comento, se les hace muy fácil rentar y no ven los alcances o las consecuencias que pueden tener, porque mucha gente piensa, a ver, lo que hagan, pues yo lo renté, ahí está el contrato, ¿no? Arréglense. No, hoy la ley no te dice te las arreglas porque ahí está el contrato. Tú eres el propietario, tú eres el responsable si no tomaste las medidas necesarias en un contrato. Estamos de acuerdo. Efectivamente, al final el patrimonio puede ser de toda la vida y entonces comprometerlo por una mala decisión donde siempre hay un sentido de urgencia. Cuando se van a celebrar operaciones, las partes deben de saber que hay procesos y que no nos los podemos brincar. Y que si nos brincamos uno de ellos, debemos de ser conscientes a qué nos sometemos. Ejemplo, todavía al 2023 hay personas que firman contratos sin fiadores. Y entonces, ¿por qué? Porque quizás es un extranjero, quizás es una persona foránea que no conoce a nadie aquí y que por tal motivo pues no tiene a quién recurrir. Entonces, ya de antemano, el brincarnos procesos o los pasos, pues nosotros sabemos que si hay un incumplimiento no tengo a quién acudir o recurrir tanto para obtener la posesión como para cobrar. Y entonces, si nos brincamos el tema del fiador, no hacemos la investigación porque me dio buena espina la persona, aparte no voy a firmar un convenio de justicia porque me va a pagar todo el año, entonces hay situaciones que al brincarnos esos pasos, lejos de mitigar los riesgos, creo que nos estamos poniendo en una situación muy vulnerable que podemos no salir bien librados. O sea, es como subirte a un paracaídas sin cerciorarte de que ese paracaídas vaya a abrir. Y sobre la marcha y vemos qué ajustes hacemos. Corres el riesgo de que no se abra y llega un momento donde toques tierra y no pudiste durante esa caída libre hacer ningún reajuste para evitar una situación trágica. Y comentaste un ejemplo importante que suele mucho. Llegan antes, yo me acuerdo que decían, te ofrecen el año por adelantado y la gente pues le brillaba el ojo, ¿no? Entonces te rento porque me estás pagando el año adelantado, padrísimo. Hoy día, cuando te dicen, te pago el año por adelantado, yo lo veo como foco rojo. ¿Quién te va a querer pagar un año por adelantado? Nadie. Entonces como que lo veo como un foquito rojo porque se dieron muchos casos. Te rentaban por un año
tú no aparecías hasta el año porque ya se les acabó el contrato y resulta que ya había un inquilino nuevo rentando o una persona que había comprado supuestamente la propiedad. Entonces, hoy yo les aconsejo cuando me dicen, te doy tanto por adelantado, les digo a mis clientes, no, mejor que te paguen mes con mes. Así tienes contacto con la persona, sabes del inmueble, no sé, no se te desaparece y tienes esa continuidad, ¿no? Y no vas a llegar al año y encuentres a otras personas viviendo en tu propiedad. Sí, claro. De entrada, si te pagan el año por adelantado en efectivo, bueno, pues hay una ley que establece hasta cierto monto para que tengas que dar avisos por el tema de ley antilavado. Claro. Entonces, no así si te pagan en transferencia, lo cual, bueno, pues sabemos o está plenamente identificado de dónde viene el dinero. Sin embargo, esos sentimientos de ese sentido de urgencia donde yo me comprometí a entregarle la casa a mi antiguo arrendador para el día de mañana. Entonces yo necesito que hoy me entregues las llaves porque tengo mi mudanza prácticamente lista para que en cuanto tú me des las llaves, yo poder meterme y cumplirle a la otra persona. Entonces te transmiten ese sentido de urgencia como si fuera tuyo. Entonces, pues, ¿por qué brincarnos los pasos? Si ellos traen la urgencia de algo, es la urgencia de ellos, no tuya. Tú tienes que hacer las cosas de una forma diligente. Y si no lo haces diligente, corres el riesgo, como a la persona del call center, que si no tiene esa debida precaución, pues está próximo a poder perder ese inmueble vía extinción. No, qué fuerte, qué fuerte. Así que mejor hay que prepararnos. Felipe, ¿qué consejo nos dejas el día de hoy a todos los que estamos aquí, los que nos van a escuchar, y el día de hoy a mí, para prevenir cualquier tipo de inconvenientes, ¿no?, en este tema inmobiliario? Claro que sí. Bueno, de entrada, nadie puede cuidar mejor las cosas de uno. Y por otro lado, pues debemos de ser siempre muy diligentes, que esto quiere decir cuidar las cosas ajenas como si fueran las de uno. Entonces, no escatimar, siempre ir un paso más allá y los acuerdos que son viables se van a cumplir. Siempre tenemos que tener esa empatía y ese diálogo, independientemente de que las cosas no salgan como nosotros quisiéramos que sucedan. Lo importante es afrontar las situaciones. Creo que al día de hoy una persona que es cabal y congruente siempre, aunque las cosas no sucedan conforme a lo planeado, siempre va a dar la cara y siempre va a tratar de salirle al toro por los cuernos, como decimos. Eso sí, por ahí yo siempre he dicho que tu palabra valga más que tu firma, ¿no? Cuando las personas quieren cumplir, no hay necesidad de firmar, pero hoy día pues tenemos que firmar todo porque ya sabemos que no a mucha gente le gusta cumplir. Felipe, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Me encantó tenerte, me encantó platicar contigo y por supuesto que la información que nos estás dando nos va a servir a muchos, créeme, a muchos, y va a crear conciencia, que es el objetivo de esta conversación, de esta charla, que podamos tener esa conciencia para evitar caer en situaciones en donde nos van a desgastar personal y familiarmente. Al contrario, muchas gracias. Siempre es un placer tener este tipo de charlas y pues gracias por invitarme y es un placer siempre estar en este tipo de pláticas. Muchísimas gracias, Felipe.